Estimadas amigas y amigos, es un gusto estar con ustedes hoy para iniciar una serie de vídeos acerca de la fenomenología del psiquismo, es decir, abordar un estudio sistemático, tranquilo, pormenorizado de los fenómenos que de manera automática o mecánica condicionan y o determinan nuestra conducta. De todo aquello que aparece y a lo que nosotros llamamos mente. Es necesario que tengamos paciencia, sobre todo al principio, porque hace falta que nos pongamos de acuerdo respecto al significado de los principales términos que vamos a usar entre nosotros para intercambiar sobre este tema y para poder transmitirles también ciertos esquemas conceptuales, organizativos, de las diferentes funciones que hemos observado en la mente. De esta manera podemos llegar a convenir cuando hablemos de ciertos mecanismos o de las motivaciones o de las raíces de nuestra conducta humana. Vamos poco a poco y por eso les pedía paciencia. En cada semana posterior a los vídeos, si ustedes quisieran, podrían hacer una tarea. Esta tarea consistiría simplemente en verificar en vuestra propia experiencia que lo dicho sea efectivamente así. Cuando yo hable de un mecanismo o describa un funcionamiento, la tarea semanal sería entonces observar, constatar, verificar por nosotros mismos si lo que se ha dicho existe en mí, o al menos así me lo parece. Entonces esta sería la tarea de siempre, ¿verdad? En todos los vídeos. También, en la medida en que puedan y quieran, es necesario un intercambio fluido, porque son temas que a veces se sutilizan o se hacen más complejos en la propia observación. Por eso les decía en algún video anterior, esto va a ser entre unos pocos que nos interesamos mucho en esto, y a modo de laboratorio de entomología o de vivisección, ir analizando estas cosas, viéndolas. La comprensión alumbra cuando uno ha visto los mecanismos. A mí me sucede eso, cuando comprendo real y efectivamente algún automatismo, este disminuye mucho y en otras ocasiones desaparece, y sin esfuerzo, como fruto simplemente de la comprensión. Es extraordinario, pero así sucede. Entonces hay que evitar esa tendencia que tenemos, será por una cuestión de cultura, familiar, biológica, etc., esa tendencia que tenemos a tratar de resolver las cosas que no nos agradan, sino más bien primero a comprenderlas. Comprendiéndolas bien, se allana el camino, si no 100%, en gran parte. A ver si me queda algo antes de ir al grano. Mariano, un hermano que vive en la provincia de Mendoza, Argentina, que participa del curso de Filocalía y también se ha anotado en este estudio de fenomenología. Él va a intentar hacer los esquemas, los gráficos, de una manera más simple y que cualquiera de ustedes pueda acceder sin necesidad de bajarse muchas aplicaciones o cosas complicadas, acceder a los esquemas que vamos a ir armando del psiquismo, porque todo lo que es gráfico o visual mejora y facilita la comprensión. Así que gracias, Mariano, por esa ayuda. Esperamos que salga bien. Vamos al grano. Pongámonos de acuerdo primero en algunas cosas, en algunos esquemas de aparatos básicos,
que son necesarios. Empecemos diciendo que hay distintos niveles de conciencia. Niveles de conciencia. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de niveles de conciencia? Se habla de grados de la atención. Cómo está funcionando la atención en determinado momento es lo que llamamos nivel de conciencia. Se le llamará distinto en otro tipo de filosofías, escuelas, etc. No importa, solamente a los fines de comprender, nosotros vamos a llamar niveles de conciencia a la graduación de la atención. Entonces distinguimos un nivel, por ejemplo, de semisueño, que es cuando estamos en esa duermevela, ni despiertos ni dormidos, que nos ocurre antes de ir al sueño o al ir despertando en la mañana. El semisueño es un nivel de conciencia. Ustedes verán que en esa duermevela se nos mezclan contenidos de la vigilia y contenidos de lo onírico. La sensación del propio cuerpo es muy diferente a la de la vigilia. Nuestras reacciones también son muy distintas. Es un nivel intermedio. Después está el nivel de vigilia, llamémosle vigilia habitual o vigilia ordinaria, que es en la que estamos la mayor parte del tiempo. Tenemos mucha percepción de los así llamados fenómenos del mundo externo y tenemos menos percepción de los fenómenos intracorporales. En la vigilia, el cuerpo y la mente están más bien dedicados hacia el mundo, hacia lo que llamamos el paisaje exterior. Si se fijan en el semisueño, se sienten mucho más las sensaciones del cuerpo, la senestesia intracorporal. En la vigilia estamos operativos, funcionales. Volviendo hacia abajo tenemos el nivel de sueño más profundo, en el cual dicen los que saben, ni siquiera hay manifestaciones oníricas. Hay un sueño profundo, una ausencia de la conciencia del yo, de ser este, con nombre, apellido, funciones, tareas, atributos. ¿Y hay algo más arriba de la vigilia? Aparentemente hay un nivel en el cual podríamos llamarlo vigilia atenta o conciencia de sí, conciencia de sí. En este nivel nos damos cuenta mucho más atentamente de lo percibido en una especie de apercepción, atención a la percepción. Y nos damos cuenta de que estamos siendo conscientes. Ese sería el nivel de conciencia de sí, por llamarle de algún modo, o vigilia atenta. Dicen algunos que cuando se accede a ciertos estados místicos o a ciertas comprensiones muy profundas, se accede a otro nivel, por así llamar, en el cual el silencio es lo predominante y una conciencia global, ya no centralizada o limitada a esta persona, empieza a producirse o a notarse, a manifestarse. No profundizaremos en ello por ahora, porque estamos, como les decía, nos vamos a dedicar a la fenomenología de la mente en cuanto a automatismos y mecanismos. Aquellos otros niveles presuntos y elevados se manifestarían cuando estos automatismos son trascendidos o superados. Así que en todo caso es una materia que por ahora nos excede. Vamos a trabajar en lo que tenemos a mano. Así que ahí están los niveles de conciencia. Cuando se habla de mente humana o de psiquismo humano, no podemos hablar de ello si no sabemos, o si al menos no tomamos nota, de en qué nivel de conciencia se está manifestando esa cuestión. Son como las marchas de los automóviles. Depende en qué marcha andas, la velocidad, el forzamiento o no del motor. Digamos que las funciones se potencian
o disminuyen de acuerdo al nivel de conciencia. Bien, pasemos adelante, avancemos otro poco. Está lo que llamamos centros de respuesta. Centros de respuesta. Nosotros distinguimos con mucha facilidad lo que es una manifestación de tipo intelectual, racional, de lo que llamamos sentimiento, emoción, y a su vez distinguimos estas dos manifestaciones de lo que llamamos conducta, acción, motricidad. Y a la vez a todo esto lo distinguimos de lo que llamamos digestión, por ejemplo, o excreciones, movimientos humorales del cuerpo, etc. Entonces, a los fines de la comprensión o de la pedagogía, se han dividido tradicionalmente en la fenomenología distintos centros de respuesta. Entonces tenemos el intelectual, el emotivo, el motriz y el vegetativo, también llamado por algunos vegetativo sexual, porque involucra la función sexual. Entonces, la función vegetativa se refiere a todo lo que es evidentemente instintivo y automático en el cuerpo. Todas las funciones corporales biológicas, por así decir, serían lo que llamamos centro vegetativo o función vegetativa, que como todos vemos es notablemente involuntaria. La circulación de la sangre, los latidos del corazón, la digestión de los alimentos, las excreciones, las distintas drogas y hormonas que el cerebro segrega para distintos momentos, la dopamina, la cortisona, la serotonina, etcétera, etcétera. Toda la fisiología, por decirlo así, es el centro vegetativo. Después está uno muy fácil de comprender, que es el centro motriz. Regula todos los movimientos que se nos ocurren. La motricidad fina, por ejemplo, esa que requiere un relojero de los antiguos relojeros, que con mucha precisión y lupas tenían que acomodar pequeñísimos engranajes en un reloj de alta precisión. Esa motricidad fina, esos movimientos muy precisos, también están involucrados en el centro motriz. Lo mismo que los movimientos de un atleta o cuando lavamos los platos y demás. El centro emotivo es obvio, regula todos los sentimientos, la ira o el amor, la bondad, el egoísmo y las manifestaciones que llamamos livianamente sentimentales. No hay mucho que complicarse allí. El centro emotivo regula las emociones y el intelecto el raciocinio. Algunos introducen en esta clasificación otros centros, al cual han llamado centro superior, centro intuitivo, centro de contacto, lo han llamado de varias formas, pero básicamente sería lo que, ya que ustedes están en el curso de Filocalía, lo que en Filocalía se ha llamado el nous, ese órgano supremo de la contemplación del alma. En fenomenología se le llama así, centro superior o centro intuitivo, de intuición profunda. Bien, con estos centros, que como les decía en algún video anterior, puede precisarse su actividad ubicándolos en distintas partes del cuerpo, si bien están distribuidas las funciones en todo el cuerpo, uno puede darse cuenta que cuando se emociona se producen más movimientos aquí que en la mano. Entonces uno dice, pareciera que los sentimientos están ubicados en esta zona. Y por eso se habla tanto del corazón, ¿no? Te hablo de corazón, se dice, y uno siente un particular sentimiento. O déjame pensar, y uno se toca acá, porque parece que por ahí se están dando estas cuestiones racionales. Bueno, entonces, ¿por qué hablo de niveles de conciencia y de centros de respuesta? Porque según el nivel de conciencia en el que se encuentre nuestra maquinaria
en un momento dado, va a ser el modo en que esos centros van a responder a los estímulos. Distinta es mi reacción si estoy en semisueño. Vamos a suponer, estoy en semisueño y alguien me habla y me dice, oye, tal cosa. Mi reacción va a ser más lenta o probablemente no conteste. O se me mezcle ese llamado con un sueño onírico, diferente a la vigilia, donde si me llaman me doy vuelta, atiendo. Con ese ejemplo les quiero mostrar que hay una muy íntima e inseparable relación entre niveles de conciencia y centros de respuesta o la respuesta que damos. Ahí tenemos dos temas muy importantes a los que siempre vamos a estar refiriendo cuando hablemos de los mecanismos y de los automatismos. Hay dos cosas más que son accesorias pero muy importantes también en este tema. Uno es el de los umbrales de percepción. Umbrales de percepción. Mi percepción de los fenómenos, tanto internos como externos, varía según el nivel de conciencia. Y no solo eso, sino que hay un fenómeno que se produce al cual se ha dado en llamar ley del estímulo constante decreciente. Ley del estímulo constante decreciente. Parece difícil, pero no lo es. Es simplemente, vieron ustedes que después de un rato de estar escuchando la gota, esa gota que cae en el lavabo, en la cocina, y nosotros estamos en cama y escuchamos la gota y nos molesta el goteo, pero no nos da ganas de levantarnos a cerrar la canilla. ¿Qué pasa? Al cabo de un rato no escuchamos más la gota. ¿Es que ha dejado de gotear? No, sigue goteando, pero los umbrales de percepción se han achicado. El organismo se dio cuenta de que aquel estímulo no es peligroso en absoluto, que vamos a cerrar la canilla mañana y por lo tanto dice, no es necesario seguir atendiendo a aquel estímulo. ¿Qué hace el organismo? Achica el umbral de percepción y dice, basta, dejemos de distraernos con aquello, vamos a otras cosas que nos urgen más ahora. Por ejemplo, descansar. Creo que con eso se entiende perfecto. Esta ley del estímulo constante decreciente es sumamente abarcadora en nuestra vida y se encuentra en la raíz, fíjense lo que les digo, en la raíz de muchos de nuestros pesares, de nuestros males. Vamos con otro ejemplo que nos involucra más. Uno conoce una persona, se enamora, se casa, se va a vivir con esa persona y al cabo de un tiempo, pongámosle 3, 5 años, 1 año, lo que ustedes quieran, la percepción de esa persona ha cambiado mucho. Aquel tremendo entusiasmo que yo sentía, ese gran enamoramiento, esa necesidad de estar, ahora ya no está. Y empiezan a producirse conflictos, y será que tú te comportas de un modo que ya no me gusta, será que yo no sé qué. Bueno, todos conocemos los asuntos románticos, por así decir, y los problemas que esto nos trae. Sin embargo, esto depende de la ley del estímulo constante decreciente. Mi esposa, mi esposo, mi pareja, mi amigo, ha pasado a ser como la gota. Ya no tiene nada que ofrecerme, ese estímulo. Al organismo cuerpo-mente parece que ya lo conoce, que ya sabe lo que va a hacer. Por lo tanto, empieza a desatenderlo, achica el umbral de percepción. ¿Lo ven? Es decir, esta simpleza tiene importancia en cosas que nos preocupan mucho más que el goteo de una canilla. Por eso es necesario adentrarse en el mecanismo y estudiarlo, porque trae consecuencias en la vida diaria interesantes para mejorar esta vida diaria. Entonces,
Cuando al organismo ya no parece importarle un estímulo porque no le aporta nada nuevo o porque no hay ningún peligro allí, se achica el umbral de percepción y empezamos a aburrirnos de esa otra persona. Por ejemplo, estamos haciendo solo un sobrevuelo por estos temas, entonces no quiero detenerme ni extenderme mucho. Así que, dependiendo del nivel de conciencia, es la respuesta que damos en los distintos centros, y también los umbrales de percepción empiezan a actuar también dependiendo de todo lo anterior. Hay un segundo tema colateral que quiero hablarles, que es el tema de la imagen y de la carga de las imágenes. No estoy ahora hablando de la imagen de sí, tema que ya hemos tocado por arriba y al que volveremos en otro momento, sino que estoy hablando de toda imagen, de cualquier imagen, de la imagen del rostro de mi abuela, del elefante que viene al zoológico cuando niño, del partido de fútbol que se estaba dando en la televisión hace un rato. Todo eso son imágenes. La imagen de una amistad, de una amiga, cualquier imagen. Estas imágenes tienen carga, tienen un potencial energético o eléctrico, si quieren. Un potencial que es notable. Vamos al campo de la política, por ejemplo, sin dar nombres, pero digámoslo así. Mencionan a un político, hablo de experiencia personal, ¿no? A mí me sucede que mencionan a cierto político o política y se me produce un movimiento en las emociones, ¿no? De rechazo, por ejemplo. Empiezo a sentir profundo rechazo por esa persona y por su partido político. Me mencionan a otro diputado, y no pasa nada, ni a favor ni en contra, me es indiferente. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera persona que me mencionaron, se produce una imagen, una foto de esa persona con mucha carga energética. Tengo mucha carga. En este caso es bronca o rechazo. Podría ser a favor, podría ser una gran admiración hacia esa persona. Pero lo que nos importa ahora no es el signo de la carga, si es positiva o negativa, sino que las imágenes tienen carga. Y según la carga que las imágenes tengan, son las reacciones que a mí se me producen. Entonces el otro diputado me es indiferente, nunca dijo algo que me ofenda, ni algo a lo que yo adhiera particularmente, por lo tanto, tiene poca carga esa imagen. Detona pocas manifestaciones fisiológicas, no me moviliza la conducta y no quedan pensamientos residuales en torno a esa persona, a esa imagen. ¿Ven lo importante que son? ¿Ven lo importante que es la carga de las imágenes? Nada nos es indiferente. Y esta diferencia que hacemos entre las cosas, entre las situaciones y con las personas, depende de un mecanismo que es la carga de las imágenes. ¿Cómo se produce que las imágenes tienen carga diferente? ¿Por qué una imagen tiene un potencial tan alto para encolerizarme y otra imagen es indiferente o me resulta levemente agradable? Dependiendo de mi historia con esa imagen. En esta biografía personal con la imagen del diputado, volvamos al ejemplo, en mi historia personal con esa persona no hubo demasiado placer ni demasiado dolor. Es decir, mi memoria no tiene demasiados contenidos. De allí deriva la indiferencia. Pero en cambio con esta otra política, tengo toda una biografía de malestares, de rechazo, de adhesión. Es decir, sus dichos, sus conductas políticas han quedado en mi memoria, grabadas con dolor.
podría ser el caso con placer también. Entonces, cuando ha habido en la memoria mucho placer o mucho dolor referida a una imagen, esto es lo que le llamamos carga, mucha carga, mucho potencial. Entonces la imagen tiene gran poder de producir conductas reactivas en mí. Las reacciones que se suscitan en mí dependen de la carga de las imágenes que aparezcan en el psiquismo. Fíjense si me he explicado bien, si no me lo dicen, no quiero cansarlos con largos rodeos y vueltas sobre el tema. Quiero estar atento a eso, ¿no? Estas imágenes, ¿dónde se dan? Y uno dice, se dan en mi interior. Entendiendo empíricamente, uno dice así como diciendo, se dan por acá, ¿no? Adentro mío, de la piel para adentro. Porque cuando una imagen se nos da afuera, le llamamos alucinación. Si aparece mi abuela ahora y yo la veo sabiendo que ella ha fallecido o que vive en otra casa y de repente se corporiza acá delante mío, le llamamos estoy alucinando, es decir, estoy proyectando una imagen que está en realidad acá, la estoy manifestando afuera. Ya vamos a entrar en alguna otra ocasión sobre estos temas de lo alucinatorio y la proyección que uno hace. Pero yendo al tema que nos ocupa, las imágenes se dan en algún espacio que llamamos interior y las observamos con una mirada también interior, que no es la vista, no es el órgano del ojo. En fenomenología se llama espacio de representación. Las imágenes se dan en un espacio de representación. Es un concepto para explicar lo anterior, digamos, por aquí dentro. Y resulta que aquí se complica el tema, porque dependiendo de la ubicación de esas imágenes en ese espacio interno, también se modifica la conducta. Si yo, por ejemplo, me imagino que quiero mover estos lentes, yo ahora imagino que los quiero mover y que los voy a mover y los muevo. No, no se produce. Fíjense, imaginen que quieren levantar la taza de café o de té que tienen enfrente de ustedes, imaginen que la levantan y no se produce, no se levanta. El brazo no se ha movido. Pero ¿cómo hago para levantar la taza de café? Tengo que imaginar, sentir el brazo por dentro y levantarla. Este sentir el brazo por dentro es cuando la imagen de levantar la taza se ha emplazado correctamente en el espacio de representación. Suena difícil, pero no lo es. Tengo que imaginarme la acción en una posición concreta para que la acción se produzca. Si no, no se detona la respuesta, no se activa. Queda como mera imaginación y no como acción. Bueno, cada movimiento corporal que se produce, cada una de nuestras conductas, algunas de las cuales tanto lamentamos, dependen de la ubicación de toda imagen en este espacio interno. Con eso nos basta por ahora quedarnos, pero tiene enormes consecuencias esto de la profundidad de las imágenes y de la altura de las imágenes en el espacio de representación. Hay mucha tela para cortar en esto. Interrumpo un segundo, reviso notas y seguimos. Bueno, continuando con el tema, quería decirles, fíjense este concepto que a mí me dejó muy sorprendido y maravillado cuando se me transmitió y lo comprendí. Toda imagen, fíjense, toda imagen es una respuesta. Toda imagen es una respuesta. Yo hasta ese momento había visto las imágenes, como fotos internas o películas,
Pero después comprendí, por eso les digo porque se me enseñó, no me había dado cuenta, de que toda imagen que se produce en nuestro espacio interno es una respuesta que el organismo da a la situación global y precisa de ese momento. Es una respuesta al momento. Empecé a comprender, vamos a dar un ejemplo burdo de fácil comprensión. Y esto, insisto, siempre les estoy hablando de mi propia experiencia. En momentos difíciles económicos, cuando uno atraviesa momentos apretados económicamente, se daba el caso de ir a hacer la compra, salir a hacer las compras. Y siempre aparecían imágenes de lo que debería comprar que hace falta, pero no alcanzaba el dinero. Esto lo observaba. Y también observaba que a una cuadra, 2 cuadras de estar caminando rumbo a la compra, empezaba la mente a fantasear. Empezaba a ensoñar con que me ganaba la lotería. Esto es así, me ha pasado y muchas veces. Ir caminando y ya no atender demasiado a la percepción, incluso hasta cruzar calles de modo automático, que uno dice, bueno, he cruzado y no me ha pisado un auto, he tenido suerte, Dios me ayudó. Porque mi mente estaba concentrada en la fantasía de que me ganaba la lotería. Y entonces no solo me compraba aquel producto en el supermercado que me hacía falta y ahora no podía comprar, sino que, bueno, como ustedes saben, se sucedían otras fantasías, ¿no? De comprarme aquel auto, o si pudiera comprarme una casa, etc., ¿no? Y hasta regalarle cosas a seres queridos. Examinando todo esto, uno se da cuenta que esa ensoñación cumplía una función precisa en ese momento para el organismo, que era aliviar una tensión que se estaba produciendo. En mí se producía una tensión, llamémosle, aunque no era el caso, pero llamémosle un sufrimiento empezaba a producirse, un dolor interior por la carencia, por no poder comprar algunas cosas que me parecía necesitar. ¿Qué hacía la mente? Lo compensaba al organismo y le decía, no sufras, imagina esto, tómate esta pildorita, mírate esta película y te vas a relajar. Y efectivamente, en el transcurso de la fantasía, el cuerpo se relajaba y gozaba de las mieles de tener mucho dinero. Después llegaba al supermercado, era forzado a atender, porque uno no puede comprar dormido, tiene que atender. Sin embargo, ya al regresar a casa, algo estaba distendido. Esta píldora, esta aspirina de la fantasía había cumplido alguna función. No sirve de mucho, porque después la cosa sigue. Pero sí es útil para comprender el mecanismo de cómo toda imagen que aparece cumple una función. Y esa función es una respuesta a la situación interior y exterior del organismo. Y produce secreciones hormonales, secreciones que llevan a la acción o inhiben la acción, etc. Un ejemplo con el que se me enseñó es el del limón. Hagan el ejercicio ahora. Cierren los ojos, imaginen un limón, imaginen que cortan el limón a la mitad y que ahora se lo llevan a la boca y lo muerden. Imagínenlo de veras. Llevo el limón a la boca y lo muerdo. Y se fijan que hasta se produce una secreción de saliva ante la imagen de comer el limón, o una sensación muy afín, ¿no?, a la que nos produciría de hecho morder un limón. ¿Lo ven? O, bueno, voy a darles un ejemplo fuerte por si alguno no se dio cuenta. Y disculpen. Imaginen una Gillette, una de esas hojas de afeitar antiguas, y que la van a morder.
inmediatamente se produce en nosotros una reacción, todo un movimiento de rechazo. Bueno, ¿ven? Esa es la función de la imagen. La imagen produce sensaciones en nosotros. No es poco importante qué imágenes hay aquí y qué imágenes pasan. Y tampoco es poco importante qué hagamos nosotros al darnos cuenta de la existencia de estas imágenes y de estos mecanismos. Si podemos apartarnos de ellos, independizarnos, que no nos condicionen tanto, o incluso ver cómo liberarnos de este suceder fenoménico constante. Vamos viendo a ver si hemos sido claros, pero me parece que sí. Entonces ahí tenemos el fenómeno de las cargas de las imágenes y sobre todo de cómo toda imagen es una respuesta. Por eso, volviendo al punto, se darán cuenta ustedes cuán importante es la propia imagen, la imagen de nosotros mismos, porque también es una respuesta global de situación y tiene enormes consecuencias en nuestra conducta diaria, lo que hacemos todos los días. Entonces, ya al final les voy a mostrar acá, bueno, no hay mucho en el pizarrón que pueda servirles, por eso Mariano va a hacer los esquemas. Toda imagen es respuesta. Esto me estaba olvidando. El mundo se mira a través de las cargas, de las imágenes. Como decía en el video anterior, no es lo mismo, no es el mismo mundo el que observa quien está yendo al hospital a ver un ser querido en grave estado, que el mundo que puedo ver yo yendo a la librería a comprarme un libro. No es el mismo mundo, porque los elementos que él atiende, que yo atiendo, son muy diferentes. El nivel de conciencia de uno y de otro, el futuro que se imagina uno y que se imagina otro. Por eso, acuérdense ustedes que a toda esta ensalada que les estoy haciendo hay que agregar lo que decíamos en el vídeo anterior, que a cada suceso le aparecen cosas desde la memoria nos va diciendo cosas sobre cada evento y se van produciendo imágenes de respuesta, es decir, imaginaciones constantes de lo que convendría hacer o no hacer y demás. Entonces yo les propongo esta semana que atiendan a esto, si pueden, si les ha quedado alguna parte sin entender, vuelvan a ver el vídeo, revísenlo y cualquier cosa me la comentan. Lo digo esto sobre todo por alguna hermana que me ha escrito diciendo que le interesa mucho el tema, pero que ella se siente incapaz de comprender esto. No, yo creo que no. No te dejes asustar por alguna palabra que pueda parecer complicada. Vamos a irlo simplificando todo lo que haga falta. Consulta, pregunta y lo vamos aclarando. Esto lo comprendemos todos, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que estamos a lo mejor desacostumbrados a algunos términos. Bien, para terminar, no quisiera terminar sin mencionar el tema del sufrimiento, porque ¿qué es lo que hay de base y de fondo en nuestro interés en la espiritualidad, en filocalía, en seguir un camino cristiano con coherencia? ¿Qué nos ha traído incluso a esto mismo? Es la búsqueda de superar y o trascender el sufrimiento. Si uno no sintiera un cierto grado de incompletitud, de carencia, sería, si uno fuera plenamente feliz o estuviera en la plenitud de la gracia, no andaría en estas cosas. ¿Por qué estamos aquí? Porque buscamos ir mejorando, ir superando cosas. Y lo que unifica todo esto es el término sufrimiento. Sufrimiento etimológicamente es ese dolor que se lleva por debajo. El dolor que se lleva por debajo. El sufrimiento es una sensación física
y a la vez es una cierta articulación mental. ¿Qué nos dice el sufrimiento? El sufrimiento nos dice que hay fuerzas en nosotros, fuerzas que se oponen, que están colisionando. Entonces, un gran cambio, una cosa de mucha utilidad en mi vida personal ha sido y es que cuando siento sufrimiento me pongo a ver cuál es la contradicción interior que lo está produciendo. Entonces, ahí están los perritos, el sufrimiento es una señal, es una alarma, es una advertencia que el organismo me da para que revise qué fuerzas, por lo tanto, qué cargas, qué imágenes con su potencial están colisionando, están yendo en direcciones diferentes. Por eso decíamos, creo que lo decíamos, si uno piensa en una dirección, siente en otra y actúa en una diferente, el sufrimiento es el resultado inevitable. Solo el alineamiento entre pensamiento, sentimiento y acción alivia el sufrimiento. Al menos en una primera instancia, eso es lo necesario. Como si dijéramos, ponerse de acuerdo. Si uno no se pone de acuerdo, uno va a sufrir. No hay vueltas. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y ese acuerdo involucra nuestro acuerdo con la divinidad, con Dios, y nuestro acuerdo con nuestro entorno y con todas las actividades que realizamos. El sufrimiento es una señal de alerta que está para nuestro beneficio. Entonces, tenemos que intentar no huir del sufrimiento ni anestesiar el sufrimiento. Tenemos que develar el mensaje que el sufrimiento nos trae. Y nada muy complicado, una cosa simple. Observar lo que está generando ese sufrimiento y retocar los engranajes o los tornillos que sean necesarios para que la maquinaria humana funcione bien. Yo sé que esto es ofensivo, más aún en un ámbito cristiano, hablar de maquinaria humana. Pero tengan en cuenta que estamos abordando una cuestión en fenomenología, es decir, con un simple estudio de los fenómenos, y suspendiendo toda otra consideración. Nos centramos en esto. Y al organismo, para estudiarlo fenomenológicamente, necesitamos verlo así, en sus engranajes, en sus poleas, sus tensiones y distensiones, cargas y descargas. Entonces, ante el sufrimiento, ver qué me está avisando, o mejor aún, qué cargas, qué fuerzas encuentro que en mí se oponen. Esta semana sería buenísimo si pueden aplicarse a observar estas cosas, lo que hemos hablado, lo de los niveles de conciencia, lo de los diferentes centros de respuesta, el tema de la imagen, toda imagen como respuesta a una situación, el tema de que las imágenes tienen una carga, un potencial, aquel tema que mencionamos de los umbrales de percepción, que se achican o se agrandan, y que producen la ley del estímulo decreciente cuando es constante. Y finalmente el tema del sufrimiento como una ayuda, el sufrimiento como un aviso que se nos da para convertir la carga de las fuerzas que hay en nosotros, en nuestro cuerpo y mente. Bueno, vamos aprendiendo. Ustedes me dicen si esto ha sido bien transmitido o no, y cualquier cosa estamos intercambiando. Y bueno, vamos a ir preparando todo lo demás. Esto no tiene una duración determinada, vamos a ir viendo juntos cuando recorramos todos los mecanismos y podamos, como se dice por estos lados, meter mano en ellos a ver qué ajustes podemos hacer. Esto complementa la espiritualidad, esto no reemplaza la espiritualidad. Es desde la espiritualidad que volvemos a estos temas para ver si podemos
convertirlos en nuestro beneficio. Muchas gracias, un abrazo para todos.